Sí, de esas infecciones más de transmisión sexual que ha experimentado un aumento en los últimos años, según datos facilitados por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venenología. El 41% de las personas con relaciones esporádicas no usa preservativo. El virus del papiloma humano, el herpes genital, la sarna son solo algunas de las enfermedades que se pueden contagiar desde un solo contacto. Ante casos como estos hay que tener claro que el dermatólogo es el médico especialista indicado para tratar las enfermedades venéreas. Pues volvemos a saludar en esta mañana a Agustín Viera, que es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venenología. Agustín, ¿qué tal de nuevo? Buenos días. Buenos días, buenos días, Agustín. Buenos días. Bueno, ¿preocupa? ¿Hay un aumento en los últimos tiempos de estas enfermedades, estas infecciones de transmisión sexual? Bueno, evidentemente sí, y así es. La OMS habla de que 1 millón de personas al día se infectan, 340 millones de personas al año. En los últimos 10 años observamos que aumentan por 2 en nuestro entorno la sífilis, aumenta en mujeres, por ejemplo, el virus del papiloma humano por 3 en los últimos 15 años. Realmente es una realidad que vemos en nuestras consultas, y esa frecuencia y ese aumento es algo que nos preocupa. Claro, vamos a dejar de fuera el VIH, el SIDA de momento de esta serie de enfermedades, pero es verdad que cuando el SIDA estuvo en su momento álgido, el asunto del preservativo fue un mensaje que caló tanto en la sociedad, a lo mejor nosotros cuando éramos más niños o más jóvenes. Sin embargo, ahora ese mensaje ha ido desapareciendo, diluyéndose, y ahí está el problema. Bueno, es uno de los problemas. Realmente el por qué esto ocurre es uno de los problemas. O sea, la flexibilización de las conductas sexuales que tiene que ver un poco con esa pérdida en gran parte del miedo al VIH, que se ha convertido en un proceso crónico, que han aparecido muchos tratamientos que nos permiten pues controlar a esos pacientes. Uno de los problemas, la alta contagiosidad de todos estos procesos, o de muchos de ellos, es otro de los problemas, y el desconocimiento de los síntomas, de qué es lo que nos ocurre cuando tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual. Nosotros hablamos muchas veces incluso de infección en vez de enfermedad, para resaltar un poco ese término. Ese sería importante a lo mejor, ¿no? Que es más... Sí, los médicos hemos cambiado enfermedad de transmisión sexual por infección de transmisión sexual para resaltar un poquito que es algo que se contagia. Hay veces que uno lo tiene y lo transmite, pero no lo sufre. Hay veces que aparece y la lesión desaparece, y hay una sensación como que hemos cogido defensa, y luego hay un desconocimiento que vemos en el día a día de personas que te llegan y dices tú, ¿cómo es posible, no? Claro, porque me imagino hasta qué punto también está el pudor de por medio, Agustín, aquellas personas que llegan a la consulta del dermatólogo y han dejado agravar la enfermedad porque no quieren reconocer que han tenido una relación sexual sin tomar las medidas oportunas. Y una de las cosas, y problemas como este, es súper importante que resaltemos, porque ves procesos en el día a día ya muy prolongados en el tiempo, que hablan evidentemente de un pudor malentendido. Claro. Hablan de que ha habido mucho tiempo contagiando porque se están tan avanzados, y bueno, y evidentemente hablan de la posibilidad de que otras personas en el entorno también estén contagiadas. Hay veces que se trata a la persona, pero es difícil controlar a aquellas personas con las que he tenido relaciones, y con lo cual es como una especie de cadena epidemiológica que al final pues hace que la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual en Canarias pues duplique en sífilis, duplique en gonorrea, por ejemplo, al resto de otras, a la media de las comunidades de España. Porque se puede ser portador, Agustín, y no desarrollar la enfermedad, y pasarla sin ningún tipo de síntoma, ¿no? Claro, de algunos de los procesos sí, de los procesos más contagiosos sí. Hablabas antes del herpes simple, genital, hablabas del papiloma humano. Pues en el 70% de los casos, como bien decías, pues puedes transmitir la enfermedad, y muchas de las personas que lo están transmitiendo no están manifestando esos síntomas. Tiene que ver mucho con nuestra inmunidad. Incluso cuando te llegan a la consulta no hay manera de saber si era ya una lesión que tenían de antes y que les aparece recientemente, o que lo acaban de contagiar hace poco. Con lo cual es muy importante el uso del preservativo, y es muy importante la educación sexual. La educación sexual es los adolescentes, en adultos, como hablabas antes, porque hasta el 41%, como bien decías, ante una relación sexual esporádica no se protegen. Claro, estamos viendo ese vídeo que nos ha hecho llegar Agustín, que habla de esos porcentajes que tanto llaman la atención. Y quizá el hecho de que se estén produciendo estas enfermedades de transmisión sexual, infecciones, vamos a decirlo bien, de transmisión sexual en niños de 13 y 14 años, habla de ese cambio de conductas sexuales y también de esa pérdida de conciencia, lo importante que es que los más jóvenes
estén informados. Claro, la educación sexual en la escuela, en la familia, en la televisión, es fundamental. Realmente los adolescentes están empezando a entender, o muchos de ellos entienden, que la utilización del preservativo tiene que ver con la prevención del embarazo. Más que de la protección también en la infección. El alcohol, las drogas, hay porcentajes que hablan de un 40% de adolescentes se han emborrachado en el último mes. O sea, son cifras realmente que llaman mucho la atención. Ahora llegan los carnavales y bueno, no hace falta nada más que pasearse por cualquier entorno. Entonces, eso es una realidad que hay que insistir mucho en la familia, en la escuela, en la televisión y en cualquier sitio, porque al final, entre todos, pues podemos ir un poco luchando contra esta epidemia. Me imagino que hay infecciones, Agustín, que se pueden tratar y luego solventarlas de alguna manera, ¿no? Y hacerlas inexistentes en el caso de la persona en concreto que se vaya a tratar. Pero, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, que es un virus que desarrollamos en nuestro interior y es cuestión de dejar pasar el tiempo para que desaparezca. En ese sentido, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el virus del papiloma humano, hubo un estudio ya hace 10 años que fue el estudio Cleopatra, que fue llamativísimo. Sobre más de 3.500 mujeres se descubrió que entre 19 y 25 años el 30% de las chicas estaban infectadas por VPH y de los 25 a los 35 años, pues un 20% de mujeres. Esto ya fue una de las pruebas que obligó a considerar la vacunación como un elemento fundamental. Actualmente niñas a partir ya de 12 años se plantean la vacunación de los principales subtipos de virus del papiloma humano, y es una de las herramientas. Actualmente se está empezando a pensar en la importancia incluso de vacunar también a los chicos, porque niños, claro, eso permitiría en un principio ir bloqueando. El virus del papiloma humano es lo que hace que las personas no vacunadas pues tengan que ir haciendo citologías regulares en su ginecólogo para intentar descubrir células infectadas, porque se ha descubierto que bueno, pues son cáncer, o sea, son causas del cáncer de cuello del útero. Entonces, bueno, al final todo esto es una educación sexual, una serie de hábitos saludables y un seguimiento regular. Evidentemente eso hará que el virus papiloma humano, el carcinoma de cuello de útero, pues disminuye una frecuencia que actualmente hablamos de 230.000 muertes año a nivel mundial. Vamos a hablar de dos de las enfermedades de las que ha nombrado en particular, que son la sífilis y la gonorrea, que tienen un cierto estigma, porque a lo mejor uno habla de que tiene una infección en otro lugar y bueno, pues uno se la trata con antibióticos, con lo que toque, pero ese tipo de infecciones, pues hasta el nombre suena mal, pero porque históricamente ha sonado tan mal. Imagino que cuando a uno le dicen en la consulta usted tiene sífilis o gonorrea, me imagino que, no sé si cambiarán el nombre, pero es verdad que se llevará un impacto en la persona que lo sufre. Y luego lo más llamativo de esto es que tiene un tratamiento, y tiene un tratamiento muy fácil y muy sencillo, y realmente lo único que tenemos que es diagnosticar de forma precoz. No puedo salir de aquí sin hablar sobre los síntomas, que realmente son elementos fundamentales. Pero bueno, la sífilis y la gonorrea, aunque la gonorrea es menos frecuente que la uretritis, no por gonorrea, no gonocócica, tienen tratamiento, y tienen tratamientos muy fáciles. Hombre, el diagnóstico precoz siempre es el principal elemento. Hablamos de educación sanitaria, pero el diagnosticar pronto. Cuando alguien tiene una herida, una úlcera, una vesícula, un nódulo, una verruga, una secreción, un enrojecimiento mantenido, un picor, un cambio de fluido, hombre, evidentemente pues eso requiere no sería normal. Pero muchas veces aparece una herida que desaparece, y bueno, realmente la sífilis es así, es una herida que aparece ante un contacto y que luego se va y dice, bueno, ya se curó. No, pasa a un siguiente nivel, y es cuando muchas veces vemos más sífilis secundarias, que son esa bacteria que ha entrado en el cuerpo y que da manifestaciones secundarias, que sífilis primaria. Es muy frecuente también en el grupo de los HSM, que son hombres que mantienen sexo con hombres, porque realmente la úlcera muchas veces no se ve, o en mujeres que en un momento determinado la úlcera no se ve, desaparece, no hay molestia, son úlceras indoloras. Entonces, realmente al final, después de una relación sexual de riesgo, y si a alguien le ocurre, como decimos en estas épocas, lo que hay que hacer es hacerse un pequeño chequeo, y eso nos irá cortando esa transmisión tan exagerada de procesos de transmisión sexual. Una cuestión de responsabilidad también con los demás, ¿no? Porque ser consciente de que si uno ha tenido una relación de riesgo ya puede poner en riesgo a su siguiente pareja sexual. Correcto, y hay que evaluar incluso los contactos previos según, o sea, hay pues número de meses según qué tipo de enfermedad sexual en el cual tú tienes que evaluar los contactos previos, y hay algunas que 3, otras que 6, dependiendo. Realmente al final, bueno, ser consecuente, tener no solamente hábitos sexuales saludables, sino una responsabilidad un poquito social frente a esto, educación sanitaria, que es al final que tiene que haber en la escuela, en la familia, en la televisión, en todo sitio, diagnóstico
diagnóstico precoz y evidentemente el uso del preservativo como herramienta fundamental de prevención. Y les llama la atención, Agustín, que en los últimos tiempos también, con el hecho de que viajamos más, se hayan introducido enfermedades que eran desaparecidas en el ámbito de las infecciones de transmisión sexual. Evidentemente, los movimientos migratorios, el hecho de que se puede llegar a cualquier sitio del mundo con relativa facilidad, pues hace que a España lleguen enfermedades de transmisión sexual que no veíamos. Hablábamos antes del linfocarcinoma venéreo, que era un proceso casi ya olvidado. Y bueno, y aquí recibimos pues un porcentaje importante de personas que migran hacia esta zona, con lo cual también son colectivos en donde la educación, la formación, la prevención pues es más complicado. O sea, al final las propias instituciones, la propia sanidad tiene que identificar colectivos y hacer una especial campañas educativas y de promoción hacia los adolescentes, hacia por ejemplo, al colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres, hacia las personas que vienen desde el exterior, que son personas que muchas veces están excluidas de nuestro entorno social. O sea, realmente hay que trabajar un poquito en esa línea. Bueno, pues nos quedamos con todos esos consejos, sobre todo en estos tiempos que corren, ahora que viene el carnaval, Agustín, y adoptar esas medidas saludables, esos hábitos saludables en las relaciones sexuales. Agustín Viera, una vez más, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Encantado.